Millonario se detiene al ver a Mendiga Negra salvarlo con un abrazo que cambió su destino. Alejandro caminaba con paso firme. Sus pasos resonaban sobre el pavimento brillante de Puerto Madero. Traje impecable, mirada fija, sonrisa arrogante. Su vida parecía un desfile sin fin de escenas VIP, sonrisas fingidas y acuerdos fríos. Pero esa tarde de otoño, todo iba a romperse. De repente, un grito, un frenazo brutal de un auto que chirrió a centímetros de sus pies. El corazón le saltó al pecho y en el intento de esquivar perdió el equilibrio y cayó de espaldas. Un dolor agudo atravesó su cuerpo. El mundo pareció congelarse. Los murmullos a su alrededor se mezclaron con el sonido distante de sirenas. Sin saber cómo, una mano se posó sobre su hombro. Cuando levantó la vista, vio a Nina, una mujer negra, sucia, con la ropa rota y el cabello enmarañado, pero con unos ojos tan profundos que parecía que le atravesaban el alma. Sin mediar palabra, Nina lo envolvió en un abrazo cálido. El aire frío de la tarde se mezcló con ese calor inesperado que empezó a llenar el frío enorme que Alejandro llevaba dentro. Sus manos se tensaron. Un nudo se formó en su garganta. Nadie en aquel barrio de riqueza se habría detenido por alguien como ella. Y sin embargo, ahí estaba, sosteniéndolo cuando todo parecía desmoronarse. El silencio que siguió fue incómodo para el resto de los transeúntes, que observaban a distancia, susurrando. ¿Qué hace ese millonario con esa mendiga? Debe ser una maniobra de prensa, se oía en murmullos desconfiados. Pero Alejandro solo sentía la piel de Nina contra la suya como un bálsamo raro y desconocido. Cuando logró incorporarse, tambaleante, vio cómo Nina se apartaba. Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y fuerza. Ella guardaba secretos. Eso se le volvió claro de inmediato. Cosas que iban más allá de su apariencia, de sus ropas rotas o sus palabras nunca pronunciadas. Algo en ella podía cambiarlo, podía voltear todo lo que conoció. El celular en su bolsillo vibró con fuerza. Al mirar la pantalla, vio un nombre que hizo que el calor del abrazo se helara de golpe en su pecho. Confidencial. Su mano tembló. El mundo a su alrededor se volvió oscuro, denso. La llamada que podía destruir todo lo que había empezado, todo lo que Nina había despertado en él, estaba allí, esperando. ¿Podría Alejandro enfrentarse a eso? ¿Podría enfrentar sus prejuicios, su vacío, antes de que fuera demasiado tarde? La sombra del pasado estaba acercándose, y con ella la amenaza que podría callar esta verdad para siempre. ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El vibrar del celular rasgó el aire, rompiendo la magia del abrazo. Alejandro miraba la pantalla, su corazón latiendo cada vez más rápido. Confidencial. Parpadeaba en el fondo como un mal presagio. Los murmullos de la multitud se desvanecieron. El mundo quedó en un segundo plano. Con una mano temblorosa se preguntó, ¿debería contestar? Mientras su mente luchaba, Nina lo observaba. Esos ojos profundos, escrutándole el alma. Ella sintió la tensión en el ambiente, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. «Contesta», dijo, su voz un susurro firme,
sacada de un lugar que no quería que él conociera. Es importante. A Alejandro le pareció que el tiempo se detenía. Su mano se movió, el pulgar acariciando la pantalla. Pero antes de poder tomar una decisión, un grito resonó. La calma se transformó en caos. Un hombre en la multitud empujó a un lado a los curiosos y corrió hacia ellos. Su cara estaba desencajada, los ojos desorbitados. «Se está llevando a todos». ¿A todos? El corazón de Alejandro se detuvo. Miró a Nina y en su mirada había terror. «Nos tienen a todos en la mira», dijo ella. «No hay tiempo». Sin pensarlo, él guardó el celular y tomó la mano de Nina. La arrancó de su lugar. Corrieron juntos, esquivando a las personas, buscando una salida entre la multitud. Las sirenas sonaban más cerca. Un grupo de hombres bien vestidos, pero con miradas frías, interrumpió su camino, como si estuvieran esperando. Uno de ellos sacó un arma, el brillo metálico retador en medio del ajetreo. Alejandro sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. No solo era él, era Nina, era todo lo que había empezado a sentir. «Alejandro Berrío», dijo el tipo con voz profunda, como un eco en una cueva. «Su familia nos debe mucho dinero. Esta mujer», hizo un gesto hacia Nina, «sabe más de lo que cree. La necesitamos». «¿Yo? ¿Qué les he hecho?». Nina gritó, pero su voz se perdió en el bullicio. Alejandro sintió cómo el aire se le cortaba. No podía dejar que la llevasen. No podía dejarla sola. Antes de que pudiera reaccionar, los hombres se abalanzaron sobre ellos. Un estallido y todo explotó. El golpe resonó en sus oídos, como un ladrido de un perro rabioso. Alejandro sintió el ardor de las balas al pasar cerca de él. En un instante, todo se volvió un torbellino de gritos, empujones y el ruido ensordecedor de la confusión. Nina quedó atrapada entre dos de ellos. Su mirada le decía que podía haber algo más, algo escondido tras su vida de calle. «¡Alejandro!», gritó, y esa súplica le desgarró el corazón. Con fuerzas que no sabía que tenía, se lanzó hacia ella. Un destello interrumpió el momento. Una explosión brutal detrás de ellos. El aire se llenó de humo y temor. En la confusión, Alejandro vio a Nina caer al suelo, rodeada por el polvo. Un instante antes de perderla de vista, él vio su rostro transformar. El miedo se mezcló con algo más profundo. ¿Reconocimiento? ¿Resiliencia? La duda le llenó el pecho. ¿Quién era en realidad Nina? ¿A quién estaba enfrentándose? Antes de que pudiera pensarlo más, una mano lo arrastró y todo se volvió borroso. Cada paso que daba se adentraba más en la oscuridad. La llamada perdida, la advertencia, todo se apoderaba de su mente. El mundo daba vueltas. ¿Qué pasaría ahora con él, con Nina y con aquellos misteriosos hombres? ¿Estaba realmente en peligro? Siempre creía que lo tenía todo bajo control. Pero ahora el caos le mostró lo más frágil de su vida. Con la angustia atragantándole la garganta, se sumergió más en la confusión, sintiendo que algo extremadamente oscuro lo estaba atrapando. Así, mientras el holograma de su mundo se desvanecía, Alejandro se dio cuenta de que todo lo que creía saber estaba a un paso de desplomarse. El mundo daba vueltas. Alejandro se dejó arrastrar, sintiendo como si la realidad que conocía se desvanecía. Nina había desaparecido de su vista en el caos, pero el eco de su grito resonaba en su mente. «¡Alejandro!». ¿Qué estaba sucediendo? El pánico le oprimía el pecho. Las sirenas seguían zumbando, cada vez más cerca. De repente, uno de los hombres de traje, el que parecía liderar, se acercó más. Su mirada era fría, pero había algo más. En un movimiento abrupto, giró su cabeza,
mirando a la multitud y luego a Alejandro. «Ella no te ayuda», dijo, casi con desprecio. «Ella solo quiere destruirte». Alejandro no entendía. ¿De qué hablaba? No era posible. No podía ser. Todo lo que había sentido en aquel abrazo, la calidez, la conexión, pero antes de que pudiera procesar, una explosión ensordecedora sacudió el aire. Todo se volvió un blur, humo, gritos y el ardor de la pólvora que le llenó los pulmones. El terror se adueñó de él. En la confusión vio a Nina levantándose del suelo, pero no se veía como antes. Sus ojos habían cambiado. La mirada ahora tenía un resplandor inusual. Con un movimiento rápido atravesó la multitud que la rodeaba, acercándose a Alejandro. Había algo en su andar que le dio un escalofrío. No era solo la mendiga que había abrazado. Había una fuerza oculta detrás de su conducta. «Alejandro, ven aquí», gritó ella, su voz ahora fuerte, casi imperativa. Esa no era la voz temerosa de la mujer que había conocido. «¿Qué está pasando?», balbuceó él. La oscuridad de la situación lo envolvía, pero la fuerza en ella le atraía, como un imán. A su alrededor, la multitud seguía en pánico, pero algo comenzó a cambiar entre ellos dos. Nina finalmente se acercó lo suficiente, y sus ojos se encontraron en un destello. «No soy quien crees que soy», dijo, su voz resonando mientras el caos continuaba. «Lo que te estoy diciendo es que tú tampoco tienes que escucharlo». De alguna manera, lo que decía lograba calar en lo más profundo de él. Pero antes de que su mente pudiera procesar esas palabras, sintió un fuerte tirón en su brazo. Era el líder de los hombres de traje, apretando su muñeca como una presión que amenazaba con romperle el hueso. «Ella es un peligro», dijo el hombre, mostrándole sus dientes en una sonrisa escalofriante. «La conoces como tu salvadora, pero es mucho más que eso». La mirada del hombre se volvió más intensa. «Tu familia, Alejandro. Todo lo que creías saber ha sido una mentira». Las revelaciones giraban en su cabeza como un torbellino. ¿De qué estaba hablando? Su familia sabe más de lo que piensa, y ella es parte de eso. Deja de creer en cuentos de hadas. En un giro brutal, el ambiente se tornó en un silencio aterrador. Alejandro se quedó paralizado, mientras una ola de confusión y culpa lo invadía. Su vida entera estaba en la cuerda floja. Cada conexión que había valorado hasta ese momento estaba siendo desmantelada. Nina, la mendiga, estaba por revelarse como algo más en su historia, pero el tiempo se acababa. «No hay tiempo», insistió ella, acercándose a él. «Confía en mí, Alejandro. La verdad dolorosa viene. Tienes que decidir, seguir con ellos o descubrir quién eres realmente». Las palabras le atravesaron como una espada afilada. En ese instante decisivo, mientras su mente se retorcía, un desgarrador estallido sonó cerca. Un grupo de hombres corrió hacia ellos, las intenciones maliciosas escritas en sus rostros. La tensión se palpaba en el aire. «¡Corre!», gritó Nina. Alejandro dio un paso atrás, pero no sabía hacia dónde ir. La explosión resonó en su cabeza, temiendo lo que estaba a punto de suceder. Entre el caos se dio cuenta de que la única verdad que tenía ante él era la decisión: seguir a Nina o dejarlo todo atrás. Pero justo cuando iba a moverse, se sintió atrapado en medio de la traición, del miedo y de un amor que empezó a parecerle un espejismo en medio de la tormenta. El mundo que conocía se desvanecía y el verdadero horror apenas comenzaba a revelar su rostro. El mundo daba vueltas. Alejandro se dejó arrastrar, sintiendo como si la realidad se desvanecía. Nina había desaparecido de su vista, el eco de su grito resonando en su mente. «¡Alejandro!»,
El pánico lo oprimía. El líder de los hombres de traje lo apretaba con fuerza, una presión fría que le hacía sentir como si se fuera a romper. «Ella es un peligro», dijo con un tono que retumbaba en su pecho. De repente, una explosión ensordecedora sacudió el aire, llenando todo de humo y caos. Más allá de él, la multitud gritaba, un mar de cuerpos perdidos en el miedo. En la confusión, no sabía en qué confiar. Nina se acercó. Su presencia era imponente, una sombra que arremetía contra el viento del peligro. «¡Alejandro! ¡Ven aquí!». Su voz resonaba firme, casi poderosa, como si había renacido en ese instante. Pero antes de que pudiera moverse, una figura emergió del humo. Un hombre alto, con una chaqueta de cuero, una mirada intensa que cortaba como un cuchillo. «Tengo que llevarte», dijo, y antes de que Alejandro pudiera responder, el hombre lo sujetó del brazo, arrastrándolo hacia la salida. Nina gritó detrás de él: «¡No! ¡No te vayas!». Entonces el extraño giró y en un giro brusco le mostró un objeto brillante en su mano. Un celular con una imagen en pantalla. Su padre diferente, perdido. Alejandro sintió un giro en el estómago. «Alejandro, escúchame», dijo el hombre. «Tu vida está en peligro y hay algo que no sabes». Una señal de intensidad le recorrió el cuerpo. Se acercó. Forced his eyes to focus on the screen. Su padre miraba preocupado, pero no era la imagen, no era lo que él esperaba. En la parte inferior, un aviso parpadeaba: «Hazlo antes del mediodía». Lo que hay detrás de este mensaje podría destruirlo todo. El hombre continuó con voz baja. «Y también a Nina». La mención de Nina agudizó su atención. Alejandro sintió un frío recorrer su espalda. «¿Qué tiene que ver ella?». Cuestionó con furia, pero el hombre solo asintió, como si supiera algo devastador. «Ella es parte de algo más grande de lo que imaginas. No es solo una mendiga». La presión en su pecho era casi insoportable. «Tu familia ha estado involucrada en esto desde el principio». Sentía que el aire se le escapaba. Frases fragmentadas saltaron en su mente. Recuerdos de conversaciones secretas. «¿De qué hablas? ¡Ella me salvó!». Una explosión resonó en la distancia y el caos a su alrededor se intensificó. En un instante, un grupo emergió entre el humo. Eran los hombres de traje. Con el rostro ensombrecido por la furia, se acercaron a ellos, y la mirada de su líder era una mezcla de rabia y desprecio. «¿Pensabas que podías escapar?», dijo apretando los dientes. «No tienes idea de lo que has desatado». Con un movimiento brusco, el desconocido empujó a Alejandro a un lado y se lanzó hacia el grupo de hombres, gritando: «No dejaré que se lo lleven». Las balas comenzaron a volar y Alejandro sintió una energía oscura envolviéndolo. Eran gritos, eran destellos de luces, una vorágine de angustia y desesperación. Mientras se agachaba, dio un paso de retroceso, hasta que una sombra lo cubrió. Era Nina, ahora con los ojos brillando de una manera que nunca había visto. «No podemos dejarlo que nos atrape», dijo, y en ese instante supo que había una verdad oculta tras su lucha por sobrevivir. De repente, en medio del estruendo, el cuerpo del desconocido se desplomó al suelo, y Alejandro sintió un grito en su pecho. «No». La imagen de aquel hombre murió allí, frente a él. Todo en él se paralizó. Pero lo más inquietante fue el cambio en el rostro de Nina. Su expresión pasó de la desesperación a una calma fría, una resolución que lo dejó helado. A veces,
lo que parece ser una salvación se vuelve en su contra. Eres parte de algo más grande de lo que te imaginas. Pero antes de que pudiera procesar sus palabras, el suelo vibró con un nuevo estallido. El mundo alrededor se alzó como una ola, y el caos se transformó en un túnel oscuro. Alejandro se aferró a la última imagen del hombre caído, y la mirada penetrante de Nina se convertía en una ventana hacia el misterio que nunca había querido ver. «Alejandro, decide ya». La voz de Nina se alzaba sobre el estruendo. Alejandro sintió que su pecho se apretaba. La verdad lo estaba atrapando. ¿Elegiría creer en lo que conocía o tomar una decisión que cambiaría su vida y la de todos a su alrededor? Mientras otro grito resonaba y la oscuridad se acercaba, Alejandro tuvo que elegir: avanzar hacia la luz de un secreto o quedarse. Pero el tiempo se acababa. La verdad lo esperaría, y todo lo que sabía estaba a punto de desplomarse. El caos se había desatado. Las balas volaban. El humo se arremolinaba amenazante, pero aquella mirada de Nina lo anclaba. En medio del bullicio recordó su abrazo, la calidez que destilaba en un mundo helado. Pero ahora, entre el ruido de la lucha, algo dentro de él se rompía. «Alejandro, decide ya», grita Nina, su voz firme, empujando al límite su comprensión. La verdad se acerca. El hombre en la chaqueta de cuero se enfrentó a los de traje y comenzó a luchar con la fiereza de un león. Pero en el fondo, Alejandro sabía que no podían durar mucho. Todo era una tormenta, y la opción de huir parecía la única salida lógica. Pero su instinto le decía que no podía dejar a Nina sola. Justo cuando estaba a punto de tomar la decisión, un grito heló su sangre. Una explosión retumbó detrás de él, derribando a una multitud de gente. El suelo temblaba y el aire se tornó rojo de humo y desesperación. En ese instante, como si el tiempo se detuviera, sintió una presencia a su lado que lo heló hasta los huesos. Era su padre. «¿Qué estás haciendo aquí?». Alejandro retrocedió incrédulo. La imagen que se alzaba ante él era la de un hombre que había creído muerto. «¿Por qué no me dijiste que estabas vivo?». Pero su padre no respondió. Miraba a su alrededor con los ojos desorbitados, como si todo se hubiera vuelto un campo de batalla interminable. La confusión se apoderó de Alejandro. «¿Por qué no estás en casa? ¿Qué pasó con nosotros?». «Sabes de qué tienes que huir, ¿verdad?». La voz de su padre se interpuso entre el ruido y el pánico, resonando con una gravedad atronadora. «Ellos vienen por ti». Los hombres de traje, con sus miradas gélidas, se volvieron hacia él. Todo parecía confluir en un punto único y aterrador. Alejandro no entendía. ¿Por qué su padre estaría en medio de esto? ¿Por qué ahora? Pero antes de procesar la realidad, su mente se disparó. ¿Estaba su padre involucrado en todo esto? Nina se movió entre ellos. Ya no solo una mendiga, había algo más, algo oscuro brillando en sus ojos. «Alejandro, escúchame, no es él quien crees». Alejandro giró la cabeza hacia Nina, notando que su voz se llenaba de una fuerza que no había visto antes. «Es parte de una batalla más grande de lo que entiendes. Tu padre, él sabe más de lo que dice». La confusión lo invadía. Un tirón en su brazo lo llevó de regreso a la escena. «Ten cuidado», le gritó Nina. Pero el hombre del abrigo de cuero no se detenía. En un giro dramático, su padre hizo un gesto a los hombres de traje. Sus ojos se encontraron y Alejandro sintió el aire cortarse. «Esto no es lo que parece», dijo su padre, una sombra de culpabilidad cruzando su rostro. «Está más allá de ti. Necesito que entiendas. Ellos lo saben todo». La revelación cortó más que cualquier balazo.
Todo se desmoronaba ante sus ojos. ¿Era su padre parte del problema? La tensión en el aire se volvió aplastante. «No puedes confiar en él», gritó Nina. Pero ya era demasiado tarde. Los hombres de traje comenzaron a acercarse, un brillo maléfico en sus ojos. La verdad se estaba desmenuzando y todas las relaciones que tenía con su padre, con Nina, se volvían arenas movedizas. «Cálmate, hijo». La voz de su padre resonó con desesperación, pero las palabras se perdieron en el viento. Antes de que pudiera entender lo que sucedía, una ráfaga de disparos estalló y Alejandro fue empujado hacia el suelo. Todo se tornó borroso. Una serie de gritos llenaron sus oídos, pero solo escuchaba el latido de su corazón. Cuando logró incorporarse, miró a su alrededor. Nina estaba de pie, su mirada resplandecía, pero ahora la sombra de su padre caía sobre él. Un dilema insoportable. ¿Con quién debería estar? Un estallido mezclado. El caos se había desatado. Las balas volaban, el humo se arremolinaba amenazante, pero aquella mirada de Nina lo anclaba. En medio del bullicio, recordó su abrazo, la calidez que destilaba en un mundo helado. Pero ahora, entre el ruido de la lucha, algo dentro de él se rompía. «Alejandro, decide ya», gritó Nina, su voz firme, empujando al límite su comprensión. «La verdad se acerca». El hombre en la chaqueta de cuero se enfrentó a los de traje y comenzó a luchar con la fiereza de un león. Pero en el fondo, Alejandro sabía que no podían durar mucho. Todo era una tormenta y la opción de huir parecía la única salida lógica. Pero su instinto le decía que no podía dejar a Nina sola. Justo cuando estaba a punto de tomar la decisión, un grito heló su sangre. Una explosión retumbó detrás de él, derribando a una multitud de gente. El suelo temblaba y el aire se tornó rojo de humo y desesperación. En ese instante, como si el tiempo se detuviera, sintió una presencia a su lado que lo heló hasta los huesos. Era su padre. «¿Qué estás haciendo aquí?». Alejandro retrocedió incrédulo. La imagen que se alzaba ante él era la de un hombre que había creído muerto. «¿Por qué no me dijiste que estabas vivo?». Pero su padre no respondió. Miraba a su alrededor con los ojos desorbitados, como si todo se hubiera vuelto un campo de batalla interminable. La confusión se apoderó de Alejandro. «¿Por qué no estás en casa? ¿Qué pasó con nosotros? ¿Sabes de qué tienes que huir, verdad?». La voz de su padre se interpuso entre el ruido y el pánico, resonando con una gravedad atronadora. «Ellos vienen por ti». Con sus miradas gélidas, se volvieron hacia él. Todo parecía confluir en un punto único y aterrador. Alejandro no entendía. ¿Por qué su padre estaría en medio de esto? ¿Por qué ahora? Pero antes de procesar la realidad, su mente se disparó. ¿Estaba su padre involucrado en todo esto? Nina se movió entre ellos. «Pero bien». Ya no solo una mendiga. Había algo más. Algo oscuro brillando en sus ojos. «Alejandro, escúchame. No es él quien crees». Alejandro giró la cabeza hacia Nina, notando que su voz se llenaba de una fuerza que no había visto antes. «Eres parte de una batalla más grande de lo que entiendes. Tu padre, él sabe más de lo que dice». La confusión lo invadía. Un tirón en su brazo lo llevó de regreso a la escena. «Ten cuidado», le gritó Nina, pero el hombre del abrigo de cuero no se detenía. En un giro dramático, su padre hizo un gesto a los hombres de traje. Sus ojos se encontraron y Alejandro sintió el aire cortarse. «Esto no es lo que parece», dijo su padre, una sombra de culpabilidad cruzando su rostro. «Está más allá de ti. Necesito que entiendas. Ellos lo saben todo». La revelación cortó más que cualquier balazo. Todo se desmoronaba ante sus ojos. ¿Era su padre parte del problema? La tensión en el aire se volvió aplastante.
¡No puedes confiar en él!, gritó Nina. Pero ya era demasiado tarde. Los hombres de traje comenzaron a acercarse, un brillo maléfico en sus ojos. La verdad se estaba desmenuzando y todas las relaciones que tenía con su padre, con Nina, se volvían arenas movedizas. «¡Cálmate, hijo!», la voz de su padre resonó con desesperación, pero las palabras se perdieron en el viento. Antes de que pudiera entender lo que sucedía, una ráfaga de disparos estalló y Alejandro fue empujado hacia el suelo. Todo se tornó borroso. Una serie de gritos llenaron sus oídos, pero solo escuchaba el latido de su corazón. Cuando logró incorporarse, miró a su alrededor. Nina estaba de pie, su mirada resplandecía, pero ahora la sombra de su padre caía sobre él. Un dilema insoportable. ¿Con quién debería estar? De repente, otro estallido sacudió el aire, y algo impactante ocurrió. Un destello brillante emergió del pecho de su padre. Alejandro sintió que el mundo se detenía. La figura de su padre comenzó a desvanecerse, revelando que era un holograma, un engaño que había estado manipulando su percepción. «¡No! ¡No puede ser!», Alejandro gritó, su voz entrelazada con la confusión y el horror. El holograma del padre se terminó de desvanecer, y la verdadera figura detrás de él se presentó. Un hombre alto y oscuro, con un semblante que reflejaba a su madre. «Soy tu hermano», dijo, y el mundo se volvió negro. Era un giro agonizante. Todo lo que creía sobre su familia, sobre su vida, estaba colapsando. Sintiéndose despojado, Alejandro enfrentó a Nina, buscando respuestas en esos ojos que habían sido su brújula. La multitud se dispersaba, el caos continuaba, pero la revelación lo había golpeado. Había algo más grande en juego, algo que cambiaría todo lo que conocía. «Nina, ¿qué está pasando?». La oscuridad lo envolvía, y en el tumulto ni ella ni la verdad se veían claras. «El tiempo se acaba», susurró, llevando a Alejandro a una nueva encrucijada. Sin opciones claras, el futuro pendía de un hilo, y la realidad una vez más se tambaleaba. El caos se había desatado. Las balas volaban, el humo se arremolinaba amenazante, pero aquella mirada de Nina lo anclaba. En medio del bullicio recordó su abrazo, la calidez que destilaba en un mundo helado. Pero ahora, entre el ruido de la lucha, algo dentro de él se rompía. «Alejandro, decide ya», gritó Nina, su voz firme, empujando al límite su comprensión. «La verdad se acerca». El hombre en la chaqueta de cuero se enfrentó a los de traje, luchando con furia y desesperación. Era evidente que no durarían mucho. La tormenta se cernía sobre ellos. Alejandro se debatía internamente entre huir o quedarse al lado de Nina. Su corazón latía con fuerza. En ese instante sintió un aire extraño alrededor de ellos, una energía palpable como un hilo invisible que los unía. Entonces un grito desgarrador rasgó el aire. Una explosión cercana retumbó en el suelo, haciendo que todo se sacudiera. Alejandro se cayó, aturdido, y cuando se incorporó, el mundo parecía haberse detenido. Nina lo miraba fijamente, pero no era la misma. Algo había cambiado en ella. La luz en sus ojos ya no era cálida. Había un fuego intenso, arrasador. «¡Alejandro!», gritó, extendiendo la mano, pero su expresión había tomado un giro oscuro, casi amenazante. «Tú no sabes quién eres realmente». Antes de que pudiera responder, su duda se volvió terror. En un parpadeo, de la explosión emergió una figura. Era su hermano, aquel que había creído muerto, pero no era el mismo que recordaba. La chaqueta de cuero que llevaba era idéntica a la de su padre, y su rostro,
marcado por cicatrices, reflejaba un rencor que lo dejó helado. «El tiempo se ha acabado, hermano», dijo con voz grave, cargada de rencor. «Tu elección ha afectado más de lo que piensas. Nina es la razón por la que hemos sido perseguidos». Alejandro sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Miró a Nina, buscando respuestas, pero solo vio a alguien desconocido. «¿Qué dices? ¿Por qué sería ella la causa de esto?» «Porque es parte de una antigua sociedad secreta», respondió su hermano, sin apartar la mirada. «Una sociedad que busca el control total. Y tú, Alejandro, tú eres su heredero». Aquellas palabras resonaron en su mente como un eco aterrador. Alejandro sintió como si un peso enorme se aplastara sobre su pecho. ¿Qué? Las palabras apenas podían salir de su boca. Su mundo, como un castillo de naipes, se desmoronaba. «No puede ser cierto». «Por favor, debes confiar en mí. No todo es lo que parece. Nina no es quien crees». La confusión le apretaba la garganta. La mirada de Nina se tornó fría, pero no se rindió. «Tu verdadero destino te elude, Alejandro. Ellos quieren usarlo, utilizarte para sus propios fines». Un grito resonó a su espalda. Volteó. Los hombres de traje convergían sobre ellos. La situación se tornaba fatal. Su hermano extendió la mano. «Ven conmigo si quieres sobrevivir». Alejandro se debatió entre huir o enfrentar la verdad. La inminente llegada de sus enemigos lo presionaba. «Elige, Alejandro», insistió Nina. «No confíes en él. Debes creer en mí». Una explosión más sonó. Los cristales de un ventanal explotaron, y en ese instante la verdad le golpeó con una fuerza devastadora. La vida que conocía, cada lazo, cada secreto, todo dependía de una decisión que no sabía tomar. Y en ese momento, mientras los hombres de traje se acercaban, comprendió que su vida entera era un juego donde todos eran peones en un tablero gigantesco. El líder de los hombres sonrió con malicia. «¿Viste? Tu familia no te protegerá, Alejandro. Las sombras siempre encuentran la forma de salir a la luz». ¿Era un engaño? ¿Una traición? Con el tiempo corriendo y la certeza de que ninguna de las dos figuras que tenía frente a él era realmente de confianza, se sintió como si la tierra cediera bajo su peso. Mientras la tensión crecía, las balas volvían a silbar por el aire. Todo parecía confluir hacia él. Había llegado el momento de elegir, y el destino lo observaba a través de esas miradas entrelazadas, torcidas por secretos e intenciones ocultas. Con el corazón latiendo descontrolado, Alejandro lanzó una mirada definitiva entre su hermano y Nina. La elección lo consumía, y el futuro parecía colgar en la balanza, listo para desmoronarse. El caos estalló. Las balas volaban, el humo se arremolinaba amenazante, y la tensión en el aire era palpable. Alejandro miró a su hermano con incertidumbre, el pánico dibujándose en su rostro. «¿Qué hago?», le preguntó, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¡Decide ya!», gritó Nina, pero su voz se perdía entre los gritos y el estruendo. La figura de su hermano parecía desafiante mientras se preparaba para enfrentar a los hombres de traje. «No puedo confiar en ti», resonó en su mente, pero al mismo tiempo sabía que Nina tenía razón en advertirle sobre su familia, sobre lo que podría estar ocultando. El tiempo se deslizaba entre sus dedos. La inminencia del peligro era un peso en su pecho. Mientras ambos se hacían señas, un nuevo sonido, como un trueno lejano, reverberó en el aire.
La multitud se dispersaba en pánico, y fue entonces cuando un destello brillante iluminó el cielo. Una explosión ensordecedora se desató en medio de ellos, transformando el asfalto en escombros. Alejandro y Nina fueron lanzados hacia atrás, cayendo y rodando por el suelo. En el instante en que todo pareció detenerse, una sombra pasó sobre él. Se levantó rápidamente, agachándose para esquivar los trozos voladores. El caos era intenso, pero lo que captó su atención fue la figura en el centro del estruendo. Una mujer vestida de negro, una figura imponente que emergía entre el humo y los escombros. Sus ojos brillaban con una ferocidad electrizante. «¡Alejandro, aléjate de ella!», gritó su hermano, sus palabras desgarradoras, llenas de terror. Pero ¿por qué esa mujer le resultaba familiar? Su mente instantáneamente le trajo recuerdos ocultos, visiones de su infancia. La mujer se giró. Su mirada pasó de un foco frío a algo más cálido, más personal. Era imposible. «¿Isabela?», murmuró, sintiendo que su corazón se detenía. La mujer sonrió, pero no era el tipo de sonrisa que uno esperaría. «Siempre supe que te encontraría aquí», dijo con voz potente, resonando sobre el caos. «Yo soy parte de esto, Alejandro. No eres solo un espectador. Estás en el centro de una batalla que ha estado ocurriendo desde antes de que nacieras». Alejandro se sintió aturdido. Su rostro reflejaba confusión y asombro, mientras el recuerdo de su madre, en sus historias de infancia, se mezclaba. La desesperación lo atravesaba. «Porque el tiempo se está acabando», Isabela respondió, un brillo intenso en sus ojos. «Los hombres de traje han estado esperando este momento. Ellos buscan un objeto que está escondido dentro de ti, un poder incontrolable que podría definirse como herencia o condena. Tienes que elegir». Nina lo miró. Su rostro reflejaba preocupación y miedo. «No puedes confiar en ella, Alejandro». «No sabes lo que es capaz», gritó, extendiendo su mano hacia él. «Esto es un juego mucho más grande. Ella te manipula». Pero en ese instante, Isabela levantó una mano, como si quisiera calmar la tormenta. «No eres solo un peón. Él es la clave. Todo lo que has creído sobre tu familia está a punto de estallar. La verdad viene hacia ti y no podrás escapar». Con un crujido ensordecedor, un auto voló por los aires, chocando contra un edificio cercano y enviando a todos a su alrededor a un estado de pánico total. Alejandro sintió que se le helaba la sangre. La revelación era tan abrumadora que apenas podía respirar. La vida que había conocido, cada lazo, cada secreto, se tornaba en humo y escombros. «¿Qué afectará esto a Nina? ¿Qué significa para mí?», se preguntó angustiado, mientras la urgencia en el ambiente era cada vez más palpable. La decisión lo consumía. Pero justo cuando se enfrentaba a su incertidumbre, una explosión más sonó y el mundo se hizo añicos. El tiempo se detuvo nuevamente. Nina gritó. Su voz se ahogaba en el clamor del desastre. Y de repente, todo se tornó negro. La pregunta flotaba en el aire. La verdad llamaba a su puerta. La elección entre la familia, la amistad y los secretos se convertía en una cuestión de vida o muerte. Las sombras se alzaban y con un impacto devastador, la realidad se retorcía, dejando a Alejandro atrapado en un mar de dudas mientras el destino lo rodeaba. ¿A quién podría confiar en un momento que cambiaría todo? El caos estalló, las balas volaban, el humo se arremolinaba amenazante y la tensión en el aire era palpable. Alejandro miró a su hermano con incertidumbre, el pánico dibujándose en su rostro.
¿Qué hago?, le preguntó, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Decide ya», gritó Nina, pero su voz se perdía entre los gritos y el estruendo. La figura de su hermano parecía desafiante mientras se preparaba para enfrentar a los hombres de traje. «No puedo confiar en ti», resonó en su mente. Pero al mismo tiempo sabía que Nina tenía razón en advertirle sobre su familia, sobre lo que podría estar ocultando. El tiempo se deslizaba entre sus dedos. La inminencia del peligro era un peso en su pecho. Mientras ambos se hacían señas, un nuevo sonido, como un trueno lejano, reverberó en el aire. La multitud se dispersaba en pánico, y fue entonces cuando un destello brillante iluminó el cielo. Una explosión ensordecedora se desató en medio de ellos, transformando el asfalto en escombros. Alejandro y Nina fueron lanzados hacia atrás, cayendo y rodando por el suelo. En el instante que todo pareció detenerse, una sombra pasó sobre él. Se levantó rápidamente, agachándose para esquivar los trozos voladores. El caos era intenso, pero lo que captó su atención fue la figura en el centro del estruendo. Una mujer vestida de negro, una figura imponente que emergía entre el humo y los escombros. Sus ojos brillaban con una ferocidad electrizante. «Alejandro, aléjate de ella», gritó su hermano, sus palabras desgarradoras, llenas de terror. ¿Pero por qué esa mujer le resultaba familiar? Su mente instantáneamente le trajo recuerdos ocultos, visiones de su infancia. La mujer se giró. Su mirada pasó de un foco frío a algo más cálido, más personal. Era imposible. «Isabela», murmuró, sintiendo que su corazón se detenía. La mujer sonrió, pero no era el tipo de sonrisa que uno esperaría. «Siempre supe que te encontraría aquí», dijo con voz potente, resonando sobre el caos. «Yo soy parte de esto, Alejandro. No eres solo un espectador. Estás en el centro de una batalla que ha estado ocurriendo desde antes de que nacieras». Alejandro se sintió aturdido. Su rostro reflejaba confusión y asombro, mientras el recuerdo de su madre, en sus historias de infancia, se mezclaba con la presencia de esta mujer, que parecía conocer secretos inconfesables de su familia. «¿Qué sabes de mí? ¿Por qué has venido?». La desesperación lo atravesaba. «Porque el tiempo se está acabando», Isabela respondió, un brillo intenso en sus ojos. «Los hombres de traje han estado esperando este momento. Ellos buscan un objeto que está escondido dentro de ti, un poder incontrolable que podría definirse como herencia o condena. Tienes que elegir». Nina lo miró. Su rostro reflejaba preocupación y miedo. «No puedes confiar en ella, Alejandro. No sabes lo que es capaz», gritó extendiendo su mano hacia él. «Esto es un juego mucho más grande. Ella te manipula». Pero en ese instante, Isabela levantó una mano, como si quisiera calmar la tormenta. «No eres solo un peón. Eres la clave. Todo lo que has creído sobre tu familia está a punto de estallar. La verdad viene hacia ti y no podrás escapar». Con un crujido ensordecedor, un auto voló por los aires, chocando contra un edificio cercano y enviando a todos a su alrededor a un estado de pánico total. Alejandro sintió que se le helaba la sangre. La revelación era tan abrumadora que apenas podía respirar. La vida que había conocido, cada lazo, cada secreto, se tornaba en humo y escombros. ¿Qué afectará esto a Nina? ¿Qué significa para mí?, se preguntó angustiado, mientras la urgencia en el ambiente era cada vez más palpable. La decisión lo consumía. Pero justo cuando se enfrentaba a su incertidumbre, una explosión más sonó y el mundo se hizo añicos. El tiempo se detuvo nuevamente. Nina gritó.
Su voz se ahogaba en el clamor del desastre, y de repente todo se tornó negro. La última imagen que tuvo fue la de Isabela acercándose a él, extendiendo la mano, mientras el caos lo tragaba. Cuando recobró la conciencia, se encontró en la oscuridad, un lugar que le era ajeno. Su cuerpo estaba adolorido, y su mente un torbellino de pensamientos confusos. Se incorporó lentamente, buscando a Nina y su hermano. ¿Dónde estás? Un destello de luz iluminó el espacio alrededor, y Alejandro se encontró en una habitación fría y vacía. En la penumbra una figura estaba de pie, observándolo. Era Isabela. «No te asustes, esto es necesario», dijo con una calma inquietante. «Todo lo que has vivido ha sido un engaño, incluso lo que creías saber de tu familia». Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, un sonido atronador resonó fuera de la habitación. Una misma voz, profunda y familiar, resonó. «Abre la puerta, Alejandro». Dice, su corazón se detuvo. Era su padre, pero estaba diferente, más oscuro. ¿Quieres saber la verdad? Abre la puerta, hijo, y te lo revelaré todo. El terror se apoderó de él. No, él no puedo confiar en él. Alejandro retrocedió, mientras Isabela le extendía la mano. Confía en mí, Alejandro. Él solo quiere manipularte. Los gritos fuera se hicieron más intensos. El suelo tembló, seguido de una serie de explosiones que sacudieron la sala. Alejandro sentía que cada decisión que tomaba lo llevaba más cerca del abismo. «Escucha», dijo Isabela, su tono urgente. «Una traición ha sido planeada desde siempre». De repente, todo estalló. La puerta fue derribada y más figuras entraron. Hombres de traje, pero con una ferocidad nunca vista. Empezaron a luchar, y en medio del caos escuchó un grito desgarrador. «¡Alejandro!». Era Nina. La encontraron y fue empujada hacia el centro del conflicto. «¡No!», gritó, extendiendo su mano hacia ella, pero todo se volvió un torbellino. La revelación se hizo evidente mientras un hombre de traje levantaba su arma. La mirada de Nina se tornó en horror. «No puedo hacer esto sin ti». Un disparo resonó y el tiempo se detuvo. La imagen de Nina se fue desvaneciendo. Un grito ahogado se escapó de sus labios, mientras el impacto de la balanza lo dejó sin aliento. «¡Alejandro!». Su nombre resonó, y en ese instante algo dentro de él cambió. Las verdades y mentiras chocaron. La traición se hizo evidente y, en un último esfuerzo, comprendió que había cosas mucho más oscuras en juego. Con las sombras ratando a su alrededor, la sola realidad era más perturbadora que cualquier explosión que había vivido. Todo era un juego, una compleja red de luchas, con la vida de Nina en la balanza. ¿Podía él cambiar el curso de su destino? La penumbra lo envolvía, y entre los ecos de los gritos, Alejandro se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión. La verdad, tan devastadora como se iba revelando, le prometía un futuro incierto, lleno de oscuridad y posibilidades escalofriantes. Todo lo que había conocido estaba a un paso de desmoronarse, pero una pregunta gravita en el aire. ¿Quién era su verdadero enemigo? La respuesta prometía cambiarlo todo, y el tiempo se acababa. El caos envolvía todo. Bombas resonaban y destellos de luz iluminaban el oscuro cielo. Alejandro quedó paralizado. El grito de Nina retumbaba en su mente, pero todo sucedía tan rápido. Ella se desvanecía entre la multitud enloquecida. No podía dejar que todo terminara así. Un disparo, un grito. El tiempo se detuvo.
El eco de las balas sonaba cada vez más cerca. Alejandro sintió un nudo en la garganta, mientras el calor del peligro lo abrumaba. Pero no podía dejar que el miedo lo consumiera. Miró a Isabela, su mirada ahora desafiante, llena de la convicción de que había mucho más en juego. ¿Vas a quedarte aquí parado?, le preguntó, y Alejandro sintió que el fuego de la decisión comenzaba a arder en su interior. La figura de su padre apareció de repente entre los escombros, justo cuando su hermano luchaba contra los hombres de traje. «No le creas a Isabela. Tu lealtad debe estar conmigo». Su voz, mezcla de terror y desesperación, resonó en su mente. Pero ¿cómo podía creerle? Su corazón se debatía entre su familia y la verdad. «¡Alejandro, ven aquí!», gritó Nina, extendiendo su mano, el temor evidente en sus ojos. En ese instante, Alejandro buscó en su interior. La elección que debía hacer se filtraba en su ser. Con todo lo que había aprendido, con cada abrazo y cada verdad revelada, su decisión tomó forma. «No puedo más con esto», gritó. El sonido de su voz se perdió en el tumulto. «No sé a quién creer». Se enfrentó a los hombres de traje y luego a su padre, su hermano y Nina. El dolor de una decisión nublaba su mente. ¿Por qué todo tiene que ser una traición? La inminente llegada del peligro lo obligó a actuar. «Nina, ven». La adrenalina le dio fuerzas para lanzarse hacia ella. «¡Corran! ¡Ahora!». Pero en el próximo instante sintió el puño de Isabela en su pecho, deteniendo su avance. «Debes elegir, Alejandro. Tienes una herencia que te llama». Y con cada palabra, el peso del deber se dejaba sentir. El aire estaba cargado de peligro. El sonido de cristales rompiéndose y gritos se mezclaban como un oscuro canto. La batalla estaba aquí, y la verdad, como una serpiente llenando el ambiente, se volvió cada vez más tensa. «Elige ahora, o serás arrastrado», gritó Isabela, y en su corazón la elección era clara. Se tenía que decidir por su futuro, el de Nina, su familia secreta y su lucha. En un movimiento repentino, sintió la energía recorrer su cuerpo. «No más mentiras», dijo, sabiendo que alguien tenía que caer. «Adiós, padre». Fue un adiós rotundo que resonó en su ser. La escena se transformó. La luz explotó. Todo se cubrió de llamas y el caos creció en una vorágine de acción. Alejandro se lanzó entre la multitud, buscando a Nina. Finalmente, su mano encontró la de ella, entrelazándose como un lazo irrompible. «Confía en mí. ¡Vámonos!». La determinación brillaba en sus ojos. La verdad ya no era un secreto, y ahora podían caminar juntos. Mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor, Alejandro recordó el abrazo de Nina. Todo cambió en un instante. ¿Sería el final del juego? En medio de la explosión, la esperanza brillaba intensamente. «¡Lo lograremos! ¡Juntos!», gritó, mientras se lanzaban hacia la salida, dejando atrás la oscuridad. Una vez afuera, mientras el pánico continuaba, Alejandro respiró hondo. La vida y la muerte ahora dependían de ellos. Pero una pregunta pulsaba en su mente. ¿Había otra batalla esperándolos en el horizonte? ¿Una de la que aún no se habían dado cuenta? Y ahora, por favor, tienes que suscribirte ahora. No querrás perderte las historias exclusivas que se vienen. Aplasta ese botón de «Me gusta» ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran este viaje. Comparte inmediatamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, porque tu voz es crucial aquí. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más. ¡Actúa ya!